Andrés? ¿Cómo andás, Mec? Bien. ¿Cómo están ustedes en Portugal? Estamos en el pico máximo. Desde marzo que no teníamos tantos contagios, tantos fallecidos, pero ahora nos estamos amesetando después de una semana súper intensa de confinamiento, de cuarentena. Así que vemos el futuro con un poco más de esperanza mientras las vacunas llegan lento como en todos lados, salvo Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, o sea, todo el mundo hace como una especie de reversión a la media, ¿no? Es muy difícil escapar. Es así. Con la excepción de pocas islas y algunos países del Asia-Pacífico, todo lo demás, los que empezamos bien nos arruinamos y los que empezaron mal fueron mejorando. Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? De cómo se tratan estos problemas de manera diferente en función del lugar del país donde vivís. Federalismo y emergencia, federalismo y pandemia. Dale. ¿Largás vos que sos neuquina o empezamos con Formosa, que es el caso picante? No, a ver, empezá con Formosa. Claro, lo más interesante es que lo de Formosa fue una estrategia que parecía similar a la que se dio en algunos países que trataron exitosamente la pandemia. Lo que pasa es que esos países no son democráticos. El caso de China, donde te obligaban a aislarte si detectaban que tenías la infección o que había sido contacto estrecho. La pregunta es, ¿democracia y eficacia son contradictorios? La respuesta inicial es no necesariamente, pero sí están en tensión. ¿Y hasta dónde aguanta la democracia esa tensión? Primer punto. Segundo punto, ¿fue realmente efectivo el caso formoseño? Podemos analizar la salud pública y la cuestión de la supervivencia o el tratamiento de los individuos más allá de la pandemia, si miramos antes de marzo del año pasado. ¿Cómo comparamos con otras provincias? Y esto es un tema interesante porque Formosa y Neuquén tienen dos particularidades, y es que no hubo alternancia entre partidos desde 1983, y sin embargo no podían ser más distintos, porque en Neuquén lo que tenemos es, vos lo dirás mejor que yo, democracia intrapartidaria, y mucha rotación en el plantel de gobierno más allá de que sea siempre el mismo partido, mientras que en Formosa lo que vemos es un vicegobernador desde el 83, que es gobernador desde el 91 y sigue en 2021. Sí, el otro día yo estaba leyendo un trabajo final de un seminario de doctorado que era muy interesante, que hablaba de que uno de los problemas era, por ejemplo, que los casos que se llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En general, o son casos que se hacen que son denuncias de violación de los derechos humanos, se hacen contra el Estado Nacional, ¿no? Ahora, que en los países federales hay un tema que en realidad muchas veces esas denuncias son el efector, por decirlo de esta manera, son los gobiernos provinciales. Y muchas veces el Estado Nacional, aún siendo castigado, lo que yo quiero decir no es para disminuir la responsabilidad eventual de gobiernos nacionales, quiero dejar esto en claro, sino simplemente que el efector último es el Estado Nacional, pero en países federales los gobiernos provinciales tienen un montón si comete una violación a derechos humanos una policía de un gobierno provincial, es relativamente poco lo que puede hacer en ese caso el gobierno nacional, dadas las características federales de nuestro país, ¿no? Es así. Esto da lugar a este fenómeno que se llama autoritarismo subnacional, que viene de Estados Unidos, no es un descubrimiento argentino. En Argentina está estudiado por Carlos Gervasoni, pero en realidad él estudia el rentismo, que es el mecanismo por el cual los gobernadores tienen la capacidad de generar políticas. Y acá quería proponerte una discusión conceptual, a ver si te interesa. Se habla mucho de feudalismo, para aplicarlo a los gobernadores que parece que manejan las provincias como si fueran feudos. Y a mí me parece inapropiado porque el feudalismo es un modo de producción. El señor feudal expropia recursos de los siervos de la gleba. El clientelismo, el rentismo es lo contrario, es un mecanismo de distribución, no de producción. Y por lo tanto las provincias están insertas en un mecanismo nacional de producción y distribución. No están aisladas y cada uno hace lo que quiere. Hace lo que quiere porque le mandan plata de arriba. A mí no me queda tan claro, me parece que la categoría de autoritarismo subnacional tiene bastantes problemas a veces de comparar peras con manzanas, ¿no? O digamos que es un indicador. El indicador de la falta de alternancia a nivel del gobernador es un indicador importante que habla de ciertas
digamos, problemas en la competencia, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me resulta interesante, que es esta idea de que las provincias que reciben más coparticipación y tienen más empleo público, esto le da más capacidad a los gobernadores de controlar, digamos, a la sociedad civil. Y por lo menos en la Patagonia es al revés, los gremios más combativos son los públicos, porque tienen los docentes, los empleados del Estado, justamente porque tienen seguridad laboral, o sea, vos podés hacer una huelga y nadie te va a echar. No sé, a mí no me queda claro a veces, más allá, digamos, me parece que me queda claro decir en esta provincia hay problemas y en esta provincia hay problemas, pero no me queda claro que los problemas hablen de una categoría en común de esas dos provincias. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, no me queda claro que los eventuales problemas de Formosa sean los mismos problemas de Santa Cruz o sean los mismos problemas de Tierra del Fuego. Me parece que se mezclan variables ahí. El CIPEC tiene un paper interesante y lo que hacen ellos es medir cancha inclinada, ventaja del oficialismo. Entonces sacan el tema del autoritarismo, no entran en la cuestión que puede parecer más politizada, más partidizada. Y ellos dicen que hay dos elementos fundamentales que inclinan la cancha. Uno es la reelección indefinida. Cuanto más posibilidad tenés de quedarte para siempre, más chance tenés de que las expectativas de los actores converjan en tu beneficio. Y la segunda es cuánto dinero te viene de afuera, con participación y empleo público, principalmente. Así que no es una, son dos. Es un factor institucional y un factor económico los que convergen en favorecer al que está en el poder. Más allá de que después, por supuesto, haya resistencia, sindicatos como gato panza arriba y lucha, porque inclusive lo que se queda en mucho tiempo, Santa Cruz, el mismo partido gobierna desde 1983, pero no es que les vaya bien necesariamente, la provincia de vez en cuando se la incendia. Lo sorprendente es que a pesar de eso ganan las elecciones. Sí, bueno, y lo que me parecía interesante lo que habíamos dicho, entonces, ¿qué nos dice esto el federalismo, no? ¿Deberíamos no tener federalismo? ¿Sería más sencillo gobernar estos problemas si fuera solamente el gobierno nacional? A vos como neuquina y a mí como bonaerense del interior, si nos oponemos al federalismo nos calcinan nuestros distritos, pero en principio... Sí, a mí me expulsan directamente. No, pero digamos, una cosa interesante, porque uno a veces se puede quejar de estos temas del federalismo, pero me parece una cosa interesante, por ejemplo, mirando el caso chileno, que es uno de los países que justamente tiene una estructura más unitaria, en donde los responsables de las regiones son nombrados por el presidente directamente, que la última crisis nos pone, a mí me pareció muy clara el problema que es la falta de mediaciones políticas, ¿no? Entre el presidente y los niveles micro, las localidades. O sea, si vos estás enojado, tenés que estar enojado con el presidente, no hay nada en el medio, por decirlo de esta manera. Y al mismo tiempo, si vos vivís en una región muy lejana, no tenés a nadie, estoy siendo muy simplificadora, ¿no? Pero Santiago y el Congreso y las instituciones te quedan muy lejos de tu cotidianeidad. Me parece que el federalismo, bueno, como todo, ¿no? Tiene pros y tiene contras. Sí, dificulta la coordinación, pero al mismo tiempo actúa como amortiguador. Con Miguel de Luca trabajamos bastante esta cuestión de las provincias como ancla. Vos ves que la política argentina puede parecer inestable y tiene alternancia. Pero en las 24 provincias argentinas, el promedio de cambio de partido en el poder cada 4 años es 4. Cada 4 años se vota en 24 provincias y en 20 reelige el partido de gobierno. La estabilidad es impresionante. Y eso, me parece, genera estabilidad a nivel nacional también. La cuestión es, si esa estabilidad es un equilibrio subóptimo, si estamos todos encerrados en un país que no se mueve, y ese país funciona mal, ¿cómo salimos? Ahí el federalismo actúa como conservador, a favor del statu quo. Y esto es bueno cuando el statu quo es la democracia, pero es malo cuando el statu quo es el estancamiento económico. Bueno, nos quedamos acá, ¿te parece por hoy? Sí, yo estimo que vos tendrías ganas de pegarle más al federalismo, pero lo dejamos para la próxima si tenés alguna sobrevida en la Patagonia. Dale. Te mando un beso y la seguimos. Un beso.